Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo un poco magullado después de esta semana, no estoy acostumbrado a esto. No sé cuántas veces he subido al andamio o a la escalera y no es mi trabajo habitual. Pero bueno, ha sido un verdadero placer. Ha sido un placer trabajar con esas máquinas a mi lado. Y bueno, ellos han hecho posible que para el miércoles esto ya estaba todo pintado. Julio ha tenido un esfuerzo extra en camuflar algunos cables, hacer unas 2 columnas falsas que podríamos ponerlo en eso de buscar a Wally, porque ha hecho un trabajo excelente. Y como ha dicho Javi también, el viernes hubo un buen grupo de mujeres que nos ayudó y hombres, y luego aún después del culto del viernes algunos se aseguraron de que no hubiera polvo en los bancos para hoy domingo. Entonces, bueno, es una ilustración del cuerpo de Cristo, sin más. Todos nos ponemos a una en el nombre del Señor. Aquí no tenemos otro motivo que Él, y así nos gozamos. 2 cosas deciros esta mañana. Una, Rosa no me acompaña hoy porque ha pasado una mala noche muy acatarrada y no ha podido acompañarme. Lo digo porque luego me preguntáis algunos en la puerta: ¿y tu esposa? ¿Está Rosa? ¿Ha podido venir? Pues no, tristemente hoy no ha podido ser. Otra cosa que también quería anunciar antes de compartir el mensaje de la palabra es que quería animaros a la escuela dominical. La escuela dominical pretende ser un taller para la vida diaria del creyente. Pretende ser un taller donde lo que tratamos es una vida espiritual sana y equilibrada. Eso es algo difícil. Yo creo que como seres humanos partiremos de este mundo y todavía estaremos, bueno, con el Señor ya no, pero aquí hasta el último día estaremos tratando de buscar ese equilibrio de: Señor, ¿cómo quieres que viva para ti? ¿Cómo quieres que consagre mi vida? ¿De qué manera puedo vivir de una forma que te honre, de una forma que cumpla el propósito para el cual me has llamado, entendiendo que la voluntad del Señor no es solamente orar, leer la Escritura, venir a la iglesia, que eso es muy importante, pero también llevar al Señor a tu lugar de trabajo, a tu rol en tu familia y diferentes aspectos de tu vida diaria. Así que os animo a que vengáis. Hay hermanos excelentes que os van a compartir y os van a guiar, y la escuela dominical es un lugar donde se pretende participar, que sea participativo. Así que también necesitamos vuestra participación cuando venís. Bueno, pues esas 2 cosas quería tener. Vamos a ir a la Escritura. Antes de ir a la Escritura, si pregunto a los jóvenes, o les digo, siento decirles que hay una pequeña, entre comillas, condenación que difícilmente se van a poder librar. Y es, a lo mejor han sufrido estas fechas de Navidad, cuando se juntan tíos, abuelos, y de repente surge: ay, yo me acuerdo cuando mi Manolín hizo tal, 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 tal. Y el joven dice: no, por favor, otra vez no. Pero es tan especial. Y a lo mejor no tan jóvenes, vosotros que tenéis 30 o 40, o en esas reuniones familiares: ay, hijito, me acuerdo cuando tú... Y dices: no, mamá, otra vez no, por favor. Pero ¿qué pasa? Es que es inevitable, es una, entre comillas, condenación de la que difícilmente nos podremos escapar. ¿Por qué es eso así? Porque es un conocimiento
personal. ¿Has tenido esa vivencia con tu hijo o con tu marido, con tu padre? Nosotros también, hijos, nos podemos acordar de cuando mi padre me dijo, mi padre me enseñó, fui con mi padre a... Espero que nosotros como padres trabajemos para producir esas memorias de ir con tu hijo, tu hija, a pescar, de paseo, a llevarlos a un lugar especial y construir ese banco de memorias donde creo que pasará tiempo, no pasa nada, pasará tiempo, incluso puede venir una enfermedad degenerativa y aún esos recuerdos los mantienes dentro de ti. ¿Por qué? Porque es un encuentro personal. Te animo quizás en este momento a que tú como padre, como abuelo, pienses en tu hijo o en tu nieto, tu sobrino, tu padre, alguien que fue especial para ti, un amigo que compartió contigo momentos especiales. Ahora, con eso en la mente, vamos a poner al Señor a su lado. ¿Qué diferencia encuentras si piensas en el Señor Jesús al lado de esos recuerdos irrefrenables de compartir? Así como piensas, me acuerdo de mi hijo, mi hija, cuando hacía esto, lo otro, ¿piensas en el Señor así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas cosas pasan, no? Se va la luz, nos movemos todos, se apagan las luces. Uno tiene que ser un superhombre para no despistarse con eso, ¿eh? Bueno, volvemos. La cuestión, estábamos hablando de esa relación personal, estrecha, de amor natural, donde tu hijo, tu hija, tu esposo, te deja una huella imborrable. Y quisiera que pusierais eso al lado del Señor. ¿Es el Señor lo mismo para ti? Surge una comida familiar y te surge tu experiencia con el Señor. El otro día, y creo que a muchos os pasará lo mismo, no soy único en esto para nada. El otro día me pidieron en IPSTE que compartiese mi testimonio y en algunos momentos, de verdad, inesperadamente, es como que me tocaba lo más íntimo, porque me acuerdo, así en perspectiva, de cuando no era creyente y lo que significó aquel cambio. Y si bien en aquel momento no era consciente de lo que me estaba pasando, después de muchos años te das cuenta de que cuando creíste en Jesucristo realmente cambió tu vida. Ahora os vuelvo a preguntar, ¿tenemos esa conciencia acerca del Señor, de la persona de Jesucristo? Quizás no. Me atrevo a decir que puede ser que no. ¿Por qué? Quizás porque a veces nos falta al recuerdo del Señor, de la persona de Cristo. Nos falta, quizás, claro, por una parte todo ese refuerzo físico de circunstancias que hemos vivido, que hemos sentido, que hemos palpado. Pero por otra parte también a veces falta contenido, porque necesitamos conocer más del Señor para que al pensar en Él, en su persona, a nuestra mente fluyan trazos. Igual que nosotros podemos pensar en nuestro hijo o en tu nieto, de ¡ay, lo que hizo allí, lo que hizo allá! Piensa que en los evangelios
tenemos esos puntos especiales de la vida de Cristo que se mantuvieron en la vida de la Iglesia como elementos representativos y solo representativos de la vida y la enseñanza de Jesús. Si se fuera a escribir todo lo que Jesús hizo o enseñó, dice la Escritura, ni en el mundo cogerían los libros que se hubieran de escribir. Así que en los Evangelios tenemos, dejarme decirlo así, las historias de los abuelos recordando esos momentos de impacto del Señor Jesucristo con los apóstoles. En este año cambiamos nuestro lema, como quizás es lógico, no lo sé. El año que viene no sé si cambiaremos el lema porque no sé si nos va a dar tiempo en un año de cubrir todo este tema. Pero el lema es en las pisadas de nuestro Maestro, el Señor. El Señor me ha llevado a considerar la vida de Cristo como un tema que merece la pena que nosotros como congregación podamos reflexionar, podamos aprender, podamos intentar ubicar mejor la vida de Cristo, para que esos recuerdos en nuestra mente sean más cercanos, para que al recordar nuestra vida con el Señor pueda ser una experiencia vivida, pero también un trazo de su personalidad, de su carácter, de lo que Él nos enseñó. Nuestro lema, en las pisadas de nuestro Maestro. Hoy lo que me gustaría es introducir el tema. Introducir el tema con 3 preguntas básicas. Bueno, quizás el título, como he dicho, el lugar de Cristo para el hombre, pero me gustaría, o en el ser humano, pero me gustaría responder a 3 preguntas que nos hagan pensar sobre Jesús como persona. Jesús como persona, el Mesías. La primera pregunta es, ¿qué relevancia debe tener Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar debe tener Él como persona? Volveré a decir varias veces, no tiene que ver solamente con sus enseñanzas, con la moral cristiana, con venir a la iglesia, con la Navidad, no tiene que ver con eso, con Semana Santa. Estamos hablando de la persona de Cristo, porque tú crees que Cristo es una persona, ¿verdad? Estamos hablando de una persona. Estamos hablando de que si tienes algún amigo especial en tu vida, si tienes un amor especial hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu esposo o tu esposa, estamos hablando de que hay una persona que un día tendrás la posibilidad de abrazar. Estamos hablando de una persona que te ha llamado por tu nombre. Una persona que ha derramado su sangre para rescatarte a ti. Es un trato entre Jesús y tú. Reconocemos a esa persona. ¿Qué lugar tiene que tener esa persona en mi vida? En segundo lugar, me gustaría ver cómo el Espíritu Santo ha querido transmitirnos a Jesús a través de los Evangelios. Porque ninguno de nosotros hemos podido conocer a Jesús, ¿no? ¿Alguien ha podido? No hemos vivido entonces, y el Señor está en su trono. Entonces no hemos podido caminar con Él, no hemos podido escucharle sus palabras. Entonces, ¿cómo ha sido que el Espíritu Santo ha querido transmitirnos la persona de Jesús? Y en tercer lugar, lo que me gustaría es preguntarnos si necesitamos algún tipo de preparación para reconocer al Señor o para entenderle, para escucharle como es debido sus palabras. Volvemos al primer lugar. ¿Qué relevancia tiene Jesús en nuestra vida? Pues es una pregunta muy obvia, pero creo, como iremos viendo, que necesitamos
hacernos esa pregunta y responderla. Dejarme leer, por cierto, antes de continuar, 3 pasajes con los que quiero responder a esas preguntas. El primer pasaje vamos a leer Mateo capítulo 17 y versículo 5. Mateo capítulo 17 y versículo 5. Cuando el Señor está en el monte de la transfiguración, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Por un momento la apariencia del Señor cambió. Si bien dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, que Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo o se anonadó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús rehusó utilizar la manifestación de su deidad y aún los poderes de su deidad para obrar nuestra salvación, sino que vino aquí y vivió como un hombre perfecto. Si bien es cierto que Jesús nunca utilizó su deidad para satisfacer su humanidad, si bien es cierto que Jesús siempre superó la tentación porque era un hombre perfecto, dependiendo y lleno del Espíritu Santo, pero hay algunos momentos en que parece que la manifestación de su deidad se deja de ver por unos instantes de una manera singular, y aquí es lo que tenemos. Cuando el Señor se transfigura delante de los discípulos, de esos 3, y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros es que estemos aquí. Si quieres, fíjate, Pedro quería hacer la voluntad del Señor y tenía una sugerencia. Dice: si quieres, haremos aquí 3 enramadas. No quería excluir a nadie, ya que había tenido una manifestación tan maravillosa, no quería excluir nada de lo que parece que Dios estaba obrando. Y dice: si quieres, haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro menciona a Jesús primero, no tenía sus prioridades equivocadas. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube. El Padre testifica y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Jesucristo mismo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Por qué? ¿Por qué es Jesús el que nos alimenta, el que es el autor de nuestra salvación, el único mediador entre Dios y los hombres? Lo dice aquí, el Señor Jesús mismo lo dijo: porque a éste señaló Dios el Padre. Fue Jesús el que dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Martilleaba a través de la enseñanza de Jesús a los suyos. Aún el Espíritu Santo dice, el Señor Jesús dice de él me glorificará. O sea, el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. ¿Quieres saber dónde está el Espíritu Santo? Pues mira donde Cristo sea exaltado. ¿Por qué? Dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará.
¿A quién da gloria el Espíritu Santo? ¿A sí mismo? No. Desde el año 140 después de Cristo aparece un tal Montano hablándonos de nuevas épocas del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el protagonista y donde el Espíritu Santo inspira de una forma sobrenatural a profetas, etcétera, etcétera. Déjame decirte que el Señor, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo han puesto su enfoque sobre una persona, y esta es Jesús. Y Jesús dijo del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Tiene el Espíritu Santo voluntad? Por supuesto. 1 Corintios 12:12 y en adelante dice que el Espíritu reparte dones como Él quiere. El Espíritu Santo tiene su voluntad, tiene su decisión, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Allí donde veas que Jesucristo es exaltado, porque Él es el mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué relevancia tiene entonces Jesús en nuestra vida? La persona de Jesús. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué el apóstol Pablo constantemente, casi hasta la saciedad y más allá, habla de en Cristo? Estamos en Cristo, servimos en Cristo, hacemos por Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el templo nuestro. Igual que en el Antiguo Testamento, toda la adoración, todos los sacrificios, todas oraciones eran a través del templo. Salomón orando: Señor, si tu pueblo se descarriare, si orare hacia esta casa y tal y cual, tú los oirás, etcétera, etcétera. Jesucristo es ese templo, Jesucristo es ese sacrificio, es una persona. ¿Qué relevancia tiene que tener en nuestra vida? Pues central. Pero de una forma negativa, igualmente tenemos que guardarnos que nuestro cristianismo sea personal. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos enseñó, dice: muchos, Mateo 7, 21 al 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y dice: yo les protestaré: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. No sé cómo te queda el cuerpo, pero existe una vida supuestamente cristiana, pero sin Cristo. Por eso tenemos que asegurarnos de que la persona de Cristo esté presente en nuestras vidas. Queremos orar en su nombre, queremos conocerle a Él, queremos seguir sus pasos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro mediador. A Él señaló Dios el Padre. También este pasaje enseña que una vida sin Cristo es incapaz de hacer la voluntad del Padre. Este pasaje lo dice. Una vida que no es de Cristo es una vida que siempre aprende y nunca llega al conocimiento de la verdad, como dice en Timoteo, de los falsos maestros. Por eso tenemos que asegurarnos que Jesús está en el centro de nuestra vida, el Señor Jesús. Tú dices: hombre, cuando yo creí en el Señor no me di cuenta de esto. Está claro. Cuando creemos en el Señor como nuestro Salvador, cuando por primera vez abrazamos la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él,
es cierto, quizás no tienes esa plena conciencia, pero ahora como creyente debes entender que tu vida no tiene realidad aparte de una persona. Y esa persona es Cristo, el Redentor, nuestro Salvador. En segundo lugar, ¿cómo presenta el Espíritu Santo a Jesús al inspirar a los autores de los Evangelios? O sea, ¿cómo el Espíritu Santo comunicó a las personas quién era Jesús? Quizás todos podemos tener una visión un tanto romántica de decir, ¿cómo me gustaría caminar con Él? ¿Cómo me gustaría estar al lado del pozo de Betesda, ¿no? Cuando el Señor le dice, ve al lago de Siloé, sé sanado. O cuando estaban en la sinagoga y un hombre paralítico, manco, y la gente mirándole, a ver, ¿sanará en un día de reposo? ¿Hará lo que no es lícito según nuestras normas? Y el Señor les dijo, ¿es bueno o es malo hacer una buena obra en día de reposo? Y le dijo al paralítico, al que estaba tullido, dice, extiende tu brazo. Románticamente nos diríamos, ¿cómo me gustaría haber estado allí? ¿Piensas que estarías mejor provisto de la gracia de Dios para conocer a Cristo? Pues yo, tomando las palabras de Jesús, diría que no. Diría que no. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, hablando del Espíritu Santo, el que me ama, bueno, un poco más adelante, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas. Dice también en el Evangelio de Juan, os es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendría a vosotros el Consolador. Dice que le conocéis, el Espíritu de verdad, le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. No nos engañemos pensando que nuestros ojos son mejores instrumentos para conocer a Dios que nuestro espíritu, porque Dios no lo ha hecho así. Si no, Jesús todavía estaría caminando por la tierra. Pero el Señor nos dice, es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador. Y no solamente podáis tener un conocimiento intelectual de quién soy yo, no solamente podáis ver con vuestros ojos o oír con vuestros oídos, pero podáis entender en lo más profundo de vuestro ser qué significa que yo soy vuestro Salvador, y podáis estar totalmente ciertos de que sois salvos y que sois hijos de Dios. Cuando vemos los Evangelios, lo que tenemos que ver es que tomó 20 años como mínimo desde que el Señor resucitó hasta que se escribió quizás el primero de los Evangelios, el Evangelio de Marcos, y más años para que se escribieran el Evangelio de Lucas y luego el Evangelio de Mateo, o al revés, y luego tomó hasta el año 90 cuando escribe el Evangelio de Juan. Y dices, a ver, entonces, ¿cómo el Señor presentó a Jesús a la gente, al mundo? Pues primariamente los apóstoles, ¿a qué se dedicaron? A predicar. Ellos eran testigos, eran enviados oficialmente, portadores de la palabra escrita, portadores de la palabra predicada, anunciada. Si leemos en Lucas capítulo 1, dice así,
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos. Fíjate, ¿qué hicieron aquellos que vieron con sus ojos al Señor? Enseñarlas de boca. Y fueron ministros de la palabra. Aquí no se les toma primariamente como escritores. Primero fue una predicación oral, una instrucción, como dice después, oh Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿qué? Instruido. ¿Me permitís leer discipulado? Cosas en las que has sido enseñado, oh Teófilo. Primero fueron ministros de la palabra, testigos oculares de eventos y enseñanzas ciertísimas que comunicaron ese mensaje de Jesús. Segundo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Luego, después de esa predicación, empiezan a surgir unos primeros intentos de escritura de los evangelios. Y algunos intentan poner en orden, en diferente estructura lógica, la vida y enseñanza de Cristo. Y dice aquí, puesto que ellos lo han intentado, me ha parecido también a mí. Fíjate, Lucas, que no es judío, no es un apóstol, pero es inspirado del Espíritu Santo para presentarte la vida del Redentor. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, puso toda su diligencia para que lo que leemos aquí ciertamente es lo que Jesús enseñó y lo que Jesús hizo. Y Él las escribió. Hablamos probablemente en los años 50, 30 años después de que Jesús resucitó. Entonces, primero, no había duda alguna entre toda la comunidad cristiana de que lo que se relataba aquí, los eventos que originan los evangelios, no hay ninguna duda que eso es lo que pasó, aunque nosotros a veces al intentar armonizar unos con otros tengamos dificultad. Segundo, los evangelios no son biografías de Cristo. ¿Lo repito? Los evangelios no son biografías de Cristo. Dices, anda, yo pensaba que sí. Si fueran biografías, son biografías carentes. ¿Qué año nació? ¿Qué hizo Jesús cuando tenía 20 años? ¿Cómo fue su entorno familiar cuando en su juventud, su adolescencia? Todo eso no lo tenemos. ¿Cómo puedes resumir en Mateo, Marcos y Lucas realmente, si calculas lo que se narra 1 año y medio? ¿Qué biógrafo, qué escritor de historia aprobarías escribiendo una biografía de 1 año y medio de un personaje, sin decir de dónde viene o algunos detalles? Los evangelios no son biografías, son una selección de eventos y enseñanzas representativas del Señor Jesús para suplir una necesidad concreta de la Iglesia. O sea que el Espíritu Santo de Dios, después de esa vida maravillosa, inigualable, produjo esas primeras formas de dichos de Jesús, de parábolas de Jesús, de milagros del Señor Jesús, que eran representativos de su vida y que suplían necesidades que nosotros seguimos teniendo, porque necesitamos traer la persona de Jesús en medio de nuestras vidas. Mateo,
Mateo escribe probablemente a judíos de la dispersión convertidos para asegurarles que Jesucristo no solo era un buen maestro, no solo un buen profeta, sino que era el Mesías prometido de todo el Antiguo Testamento. Era el cumplimiento de todo lo que el pueblo de Dios esperaba. Era Dios entre nosotros. El Evangelio de Marcos, probablemente escribiendo a gentiles y por la zona de Roma, por el vocabulario que usa, por la forma en cómo se expresa, mostrando los hechos de Jesús, acreditando que Él era el Salvador, no solamente por sus enseñanzas, sino sus hechos lo dicen. Lucas, escribiendo probablemente al mundo en general. Lucas, que había sido compañero de Pablo en varias ocasiones durante el libro de los Hechos en sus viajes misioneros, particularmente en el segundo y el retorno del tercero, y luego compañero de prisiones de Pablo. Lucas, viendo la expansión del Evangelio, escribe acerca de Jesucristo como un hombre perfecto, un hombre atento, sanador de las personas. Juan escribe unos 60 años casi después de que Cristo resucitó, unos 30 años después del primer evangelio y los segundos, y él escribe para mostrarnos una dimensión más profunda, más rica, la preexistencia de Jesús, su divinidad. Juan va desde el capítulo 1, cuando se encuentran los primeros discípulos y dice, tú eres el rey de Israel, hasta el capítulo 20, cuando Tomás dice, Dios mío y Señor mío. Tremendo ese desarrollo de cómo los apóstoles llegan a conocer a Cristo, no solo como el Mesías, sino como Dios mismo. ¿Os dais cuenta? Lo que he querido mostraros a través de cada uno de estos evangelios es cómo Dios nos presenta al Hijo. Y al principio lo que vemos son qué es lo que la Iglesia necesitaba conocer de Él. Así que, ¿por qué nosotros tenemos que ir a los evangelios? Porque tenemos que crear esos recuerdos que nosotros tenemos con nuestros seres queridos. Igual que tú tienes recuerdos de cuando jugabas con tu hijo, recuerdos que hacen a esa persona querida, llena tu corazón de la vida de Cristo, de cómo enseñó, de cómo obró. Llena tu corazón de esos recuerdos para tener esa relación especial con Él, porque cuando vayas a su presencia, le encontrarás a Él. Déjame decirte que encontramos en los evangelios enseñanzas en una forma primitiva, concisa y prácticamente encapsulada, que luego necesitaremos casi las epístolas para entender, pero que presentan los fundamentos del evangelio que no podemos sustraer. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿cómo se nos presenta a Jesús o su enseñanza? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en el cielo sin un ojo que ir al infierno con los dos. Y dices, ¿perdona? ¿Qué me acabas de decir? O por ejemplo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, el que quiera preservar su bienestar, hoy que estamos en el estado del bienestar, ¿no? El que quiera preservar su bienestar lo perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo entiendo esto? Enseñanzas en una forma primitiva, concisa y prácticamente encapsulada, que las epístolas nos ayudarán a comprender, pero que son el fundamento de nuestra vida. Hermano, no te olvides, no nos olvidemos, yo no me puedo olvidar de que
a pesar de que venimos a la iglesia, estamos cómodos, tenemos una situación más o menos acomodada, más o menos agradable, nuestras necesidades cubiertas, no perdamos de vista que el Señor dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Si no hay un grado de sacrificio en nuestras vidas, si no hay una medida de entrega, de esfuerzo, nos tenemos que volver a los evangelios y comparar nuestras vidas con ellos. Por último, otra pregunta y con esto terminaré. Primero hemos visto la relevancia, la centralidad que tiene que tener la persona de Cristo. Segundo, he querido mostraros algo de cómo el Espíritu Santo ha querido presentarnos a Jesús, que principalmente ha sido por el discipulado, por la instrucción de las enseñanzas de Jesús que encontramos en los evangelios. Y nosotros, si queremos conocer a Cristo, tenemos que pasar por ahí, si no, no conocemos a nuestro Señor. Y en tercer lugar, hay algo que podemos entender entonces, algo que podemos hacer para entender mejor la vida de Cristo. Primero, 3 cositas rápido. 1, ¿te das cuenta que aún aquellos que se codearon con el Señor, que lo oprimieron físicamente, que vieron sus milagros, a menos que antes no se hubieran arrepentido de sus pecados, bautizado con Juan, no le conocieron? El Señor envió a Juan. Jesús dijo, Él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, pero soy aquel que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el mensajero que Dios enviará delante de la faz de Cristo. ¿Y qué decía? Allanad vuestros caminos, arrepentíos. ¿Quién os enseñó, dijo Juan el Bautista a los fariseos, quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Aquellos que se arrepintieron, aquellos que sinceramente buscaban a Dios, reconocieron a Cristo. 2 discípulos estaban con Juan y Juan ve al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron esos 2 discípulos? Decir, uy, no, a mí me gusta cómo predica Juan, yo me quedo con Juan. No, Señor, ¿dónde moras? Y fueron y se quedaron con él aquella tarde. Esos primeros encuentros con la persona de Cristo. ¿Qué podemos hacer para entender mejor la vida de Cristo? Asegúrate que tu corazón está preparado, de que no consientes pecado en tu vida, de que estás abierto a que el Señor transforme tu interior. Segundo, enfócate en la persona del Señor Jesús y, si me permites, poniendo énfasis en lo que has experimentado. Juan, en su primera epístola, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y tú dices, a lo mejor, yo no he tocado al Señor, ¿qué puedo hacer? Primera de Pedro 2:3 nos dice que nosotros hemos gustado la bondad del Señor. Entonces, hermano, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Y piensa de que no es la iglesia evangélica, no es la iglesia donde aceptaste al Señor. Ellos son instrumentos, nada más. Es un error. Si yo en esta mañana, hoy quizás no es ningún gran mensaje, pero si en esta mañana te es de bendición este mensaje, no es por mí. Olvídate de mí. Si salgo de aquí y dices, Manuel, qué buen mensaje, he fracasado. Porque lo que quiero es que veas que es el mensaje del Señor, no el mío. Lo que quiero es que tengas un encuentro con Cristo y no conmigo. Incluso yo te puedo llegar a defraudar, pero el Señor no. Yo no soy
lo que está bien, y entiendo lo que queremos decir, no me entendáis mal. Yo también agradezco a hermanos que me sirven y me ayudan, pero entendamos que todo lo que hacemos, ¿para qué es? Lo hemos cantado. ¿Cómo es? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Cordero, Hijo de Dios. Él es el centro. Enfoquémonos en la persona de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y por último, recordemos que es una persona con intelecto, con voluntad, con emociones. Nuestro Señor se duele cuando hacemos mal. Igual que tú cuando ves a tu hijo que se equivoca y tú dices, ¿qué podría hacer yo para que no vaya con esos amigos? ¿Qué podría hacer yo para que no malgaste su vida enredándose en algo que le perjudica y que le robará años de vida? Cuando te dueles así, piensa que Jesús igual se duele cuando nosotros escogemos mal. Es una persona, no es un autómata, no es solamente una moral, no es un espíritu que vaga entre las buenas intenciones de los creyentes. Es una persona. Cuando fallezcas, te encontrarás con una persona, no te encontrarás con una nebulosa indefinida, difusa, y vaga y abstracta. No, te encontrarás con Cristo. Dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Por último, nos podríamos olvidar del Señor. Románticamente diremos, no. La realidad es que sí. La iglesia de Éfeso, el Señor le dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no soportas, que has condenado a los nicolaístas, los cuales yo aborrezco, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Dice, por tanto, arrepiéntete y vuélvete a tus primeras obras. ¿Por qué? Porque no hay sustituto para un amor personal de tu corazón hacia la persona de Cristo. Y dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. Quitaré tu testimonio, quitaré tu luz. Para el Señor es muy importante que nosotros tengamos nuestros ojos puestos en el Redentor. Que el Señor nos ayude.